Muchas veces al leer el documento bíblico nos hemos sentido frustrados al leer ciertos textos que no tienen ningún sentido a nuestra forma de ver las cosas. Y uno de estos textos sin sentido fue lo que sucedió allí, en el Edén. Una historia que cuenta de que Dios pone a una pareja en un jardín y que este jardín estaba lleno de árboles ricos, de ricos frutos. Y que este Dios le dice de que pueden comer de todos los árboles menos del que está allí en el centro. Para colmo de males, resulta de que este árbol que está en el centro es el que tiene el fruto más delicioso y codiciado de todos los que hay allí, en ese jardín. Les dice de que este árbol representa el conocimiento del bien y del mal y que el día de que ellos coman de este árbol, los dos morirán. La historia bíblica nos sigue contando que luego de un día que la mujer se encontraba cerca de este árbol, le apareció una serpiente y que ésta hablaba y que la tentó a que comiera del fruto delicioso de este árbol. La mujer le dice de que tiene una prohibición de comer de él, o sea, una amenaza sobre sus hombros de que el día que coma se muere. La serpiente le dice que esto según la historia bíblica, la serpiente le dice de que todo esto es mentira, que son puras patrañas de Dios y que si ella come no pasaría nada. Y la mujer, sin pensarlo dos veces, entonces comió, y no solo eso, sino que también le llevó de ese mismo fruto a su esposo para que éste también se muriera. Luego, según el documento bíblico, Dios se da cuenta de que estos dos comieron y los castiga expulsándolos del precioso jardín y los condena a morir fuera de él. Ya fuera de este jardín, imagínense una pareja sola en un planeta totalmente vacío. Según el documento bíblico, deciden estos tener hijos y tienen dos hijos, uno llamado Caín y el otro Abel. Cuando estos dos aparentemente ya son adultos, no se sabe porque la historia no lo cuenta, pero es una suposición. Estos dos muchachos le ofrecen cada uno un sacrificio al mismo Dios, sí, aquel mismo Dios que había expulsado a sus padres del maravilloso Edén, del maravilloso paraíso, de ese jardín. ¿Y por qué? Porque todavía este Dios aparentemente seguía preocupado por ellos, aunque ya los había expulsado de allá. Caín, que aparentemente, según lo que dice el documento bíblico, cultivaba la tierra, le ofrece el fruto de la tierra, y Abel, que se dedicaba a criar ovejas, le ofrece también el fruto de sus ovejas. El relato bíblico dice de que Dios solo valora la ofrenda de Abel, porque era agradable ante los ojos, mientras que también rechaza la de Caín. Por celos mata a su hermano y luego Dios lo castiga expulsándolo de la tierra donde se encontraba. Y fue a habitar a otra ciudad llamada Not, allá al oriente de Edén. Según lo que cuenta el documento bíblico, allí encontró una mujer y tuvo su propia familia. Sí. ¿De dónde salió la mujer? Eso lo veremos en alguna otra ocasión. Según las religiones de hoy en día, la humanidad prácticamente sufre una maldición. Sí, una maldición terrible porque la primera pareja fue desobediente al comerse una fruta y que el Señor les prohibió que comieran de ella, y por ende hoy todos morimos por causa de Adán y de Eva. Básicamente ese es el relato bíblico del pecado original. Esta es una doctrina que hoy millones de personas creen que es un relato real y que es verdad que por haber comido de un fruto del árbol que Dios prohibió, hoy morimos y tenemos tantos problemas como humanidad por la desobediencia de una pareja. Pero la pregunta es, ¿y si realmente lo que ocurrió en ese lugar llamado Edén fue algo mucho más grande y más profundo que lo que la historia bíblica nos está contando? ¿Será que nos están ocultando algo? Pues para averiguar qué fue lo que pasó, debemos leer algunos textos bíblicos que dejarán pistas a un lector apercibido. También debemos recurrir a otros documentos antiguos que no se van a encontrar en el mismo documento bíblico. Y estos, sin filtro alguno, estos nos van a contar qué fue lo que sucedió allí en el Edén. Nos van a contar el secreto del Edén. Y lo primero que tenemos que recordar es que el texto bíblico en Génesis, y sobre todo en los primeros capítulos, está cargado de simbolismos, sentidos figurados y muchas analogías. Y si se lee literalmente, la verdad es que no vamos a encontrar nada y solo vamos a seguir creyendo lo que las religiones hasta el día de hoy nos han contado, ¿verdad?
y no vamos a tener resultados nada más que los que tenemos hasta hoy. Porque hay muchos seguidores y creyentes de fábulas actualmente dentro de las religiones, por lo que tenemos que ser muy apercibidos e intuitivos para leer. También recuérdate que la historia que cuenta el documento bíblico es la historia de una sola pareja, no es la historia de la humanidad. Se nos ha hecho creer de que es la historia de la humanidad. No, es la historia de una pareja de entre tantas que habían dentro de que fueron puestas en el planeta, pero la historia bíblica solo se encarga de una pareja, aquella que va a llegar hasta la línea de Israel. Recordemos que Adán no fue solo un hombre, sino una humanidad. Y esta humanidad estaba conformada por hombres y mujeres. Y que a la llegada de aquellos mal llamados dioses que llegaron al planeta, estos fueron manipulados genéticamente y que el resultado de hoy, de esa manipulación, hoy es el Homo sapiens sapiens, o el Adán bíblico, porque ya el Adán existía anteriormente. Si quieres saber un poquito más sobre este tema, te invitamos a que entres al canal, vayas a la lista de reproducción y allí vas a encontrar una lista que se llama El Túnel, y allí vas a encontrar algo sobre las manipulaciones genéticas, las consecuencias y quiénes eran los otros hombres antes del Adán. Y como aprendimos en videos anteriores, el personaje que se le apareció a Eva en el jardín no era una serpiente tal y como la conocemos hoy en día, sino que la palabra que se utiliza en hebreo para la serpiente es una palabra del género masculino y esta palabra es Nahash. Se refiere a una serpiente de dos patas que existió por allá por el Cretácico. Por lo que el escritor compara a este personaje que platica con Eva con una Nahash. O sea, porque quizás él ya tenía esta referencia de que las Nahash que habían existido en el Cretácico eran serpientes de dos patas y las relaciona con este personaje que quizás tenía un aspecto reptil y caminaba en dos patas. Pero sí sabemos por muchos investigadores de que en realidad quien se le apareció a Eva era un Elohim. Era un Elohim. Estos que llegaron a la tierra y la invadieron allá y se hicieron pasar por dioses allá en la antigüedad. Habiendo recordado esto, entonces vamos a continuar. Y el primer texto que vamos a tocar se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 1. Y para esto utilizaremos la Biblia BTX 4, que dice lo siguiente, así, tal y como se los voy a leer. Conoció Adán a su mujer Java, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Este texto posiblemente te puede traer confusión, ya que dice de que Adán conoció a Eva, o sea, tuvo relaciones sexuales con Eva. Ya sabemos que la palabra conocer en los textos antiguos o bíblicos significa tener relaciones sexuales. Y esto aparentemente deja entrever como que esta relación sexual o que él conoció a Eva después de que fueron expulsados y no antes. O sea, no sé qué era lo que hacían en el Edén, en el jardín. Pero aparentemente esto fue después de que ya habían sido expulsados. Luego el mismo texto dice de que ella expresa de que ha adquirido un varón de parte de Elohim. Es entendible más cuando la mayoría de las personas leen la Biblia Reina Valera, que le cambia todo el sentido a la expresión que dice Eva, porque en la Reina Valera dice que ha adquirido varón de parte de Jehová, o por voluntad de Jehová. Pero cuando regresamos a la BTX 4, al leer bien entre líneas, dice que ella expresa que ha adquirido un varón o un hijo de Elohim. De lo contrario, hubiera dicho de que lo había adquirido de Adán. En este punto sé que muchos estarán preguntándose qué locura es la que está diciendo este hombre. Y otros también dirán de que tenemos una mente retorcida y que estamos blasfemando de la Sagrada Escritura, pero no es así. No es así. Vamos a tener un poquito de calma y tranquilidad, porque esto no es un invento de nosotros. Esto es un secreto a voces ya dentro del mismo pueblo de Israel. Ellos en sus libros sagrados, como en el Talmud, lo tienen escrito, porque ellos sí saben qué fue lo que ocurrió allí y lo dejaron plasmado en sus libros, en sus escritos. Pero claro,
si solo leemos la Biblia y más las traducciones manoseadas que tenemos hoy en día, entonces seguiremos creyendo en el árbol, en el fruto y en la serpiente también. Continuamos con la idea y así vamos a comprender un poquito mejor. ¿Por qué aseguramos de que esto era un secreto a voces? Recordemos que en Juan capítulo 8, versículo 41, el Cristo confronta a los judíos, a los sacerdotes, y les dice básicamente que el Padre de él no es el mismo que el de ellos. Esto lo responde, o ellos le responden lo siguiente. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 41. Dice lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Hasta el día de hoy, se ha pensado de que cuando ellos expresan esto en este versículo, se debía a una forma de ofender al Cristo, porque ya sabemos de que el padre del Cristo no era José, ¿verdad? Según dentro de la religión donde se crió Jesús, todos sabían de que José no era su padre biológico, y la creencia en ese momento era de que él era producto de un adulterio. Pero hoy comprendemos, o podemos comprender, de que ellos estaban haciendo una referencia allá, al secreto del Edén. ¿Por qué lo decimos? Leamos el siguiente texto, que se encuentra en el protoevangelio de Santiago, y dice lo siguiente. Vamos a leer. Vuelta de José. Y llegó el 6º mes de embarazo, y he aquí que José volvió de sus trabajos de construcción, y entrando en su morada, la encontró encinta, y se golpeó el rostro y se echó a tierra sobre un saco, y lloró amargamente diciendo: ¿en qué forma volveré mis ojos hacia el Señor mi Dios? ¿Qué plegaria le dirigiré en relación a esta jovencita? Porque la recibí pura de los sacerdotes del templo, y no he sabido guardarla. ¿Quién ha cometido tan mala acción y ha mancillado a esta virgen? ¿Es que se repite en mí la historia de Adán? Bien como en la hora misma en que éste glorificaba a Dios, llegó la serpiente y encontrando a Eva sola, la engañó, y así me ha ocurrido a mí. Aquí en este texto nos queda muy claro que cuando José ve a su esposa embarazada y sabiendo de que él no la había tocado, se deprime y suelta lo que hasta ahora ya para muchos es desconocido, o para la mayoría es desconocido. En el Edén ocurrió algo más. Algo más que comerse una manzana o una fruta, como dicen, ¿verdad? De un árbol prohibido. Ahora se entiende mejor lo que dice Génesis 4.1, cuando Dios expresa de que ha adquirido un varón de parte de Elohim. Ahora bien, como lo mencionamos en el video de el verdadero origen e identidad de Caín, estos hijos no eran totalmente humanos. Ellos eran unos Ich, como también se les define a los ángeles o a los Elohim. Y vamos a comprobarlo en el siguiente texto. Esto se encuentra en el Targum de Jonatán, capítulo 4, versículo 1. Y dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Adán conocía a Java, su esposa, que había deseado al ángel, y ella concibió y desnudó a Caín, y ella dijo: he adquirido un hombre, el ángel del Señor. Esta palabra hombre en el diccionario Klein la traduce del arameo, que significa guerrero o héroe, y el diccionario Strong la traduce como Ich, ser existente e individuo masculino, pero nunca como un sacar, que significa varón de un hombre o de un animal. En este texto un poco más explícito, ella exclama de que ella ha adquirido un varón o un hombre, y después hay una coma. Dice lo que es este varón. Dice: el ángel del Señor. Perdón, o lo que es lo mismo, es un Elohim. Ya en el versículo 2 nos confirma de que había quedado lo que ya nos había quedado como una duda. Dice con respecto a si Caín y Abel eran gemelos. ¿Qué significa esto?
que desde entonces en el planeta Tierra han habido dos simientes que se están compartiendo el planeta. Dos simientes. Una es la simiente humana, originaria de este planeta, antes de que llegaran la otra, los que se hicieron pasar por dioses. Y la otra es la simiente que fue sembrada en una humana por parte de los Elohim. Así como lo mencionamos en el video anterior, esta simiente es la que gobierna las esferas más altas del poder. Ahora es más bien o más fácil comprender lo que significa o lo que nos quiere decir el Génesis 3:15, que dice lo siguiente: hablándole a este Elohim, o como más se le conoce a la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Digo, pues si aún queda alguna duda de lo que estamos hablando, vamos al Shabbat 146a del Talmud judío. Dice: para cuando la serpiente se encontró con Eva y le inyectó la lujuria dentro de ella. El Evangelio de la cena secreta también dice lo siguiente: de esta manera el diablo ocultó su mal, por lo que ellos no conocerían su engaño. Sin embargo, el diablo se metió en el cuerpo de la serpiente maligna y sedujo al ángel, quien tenía forma de mujer, y extendió sobre su cabeza el poderoso deseo del pecado, y sació a Eva con su deseo corporal, mientras él atendió a la cola de la serpiente. Sugiere al pene. Esa es la razón por la que los seres son llamados los hijos del diablo y niños de la serpiente, porque ellos sirven a la voluntad del diablo, que es su padre, y le servirán hasta la consumación del siglo. ¿Quieren más? Vamos al Targum Jonatán de Génesis 5. Este es el libro de la genealogía del hombre. En el día en que el Señor creó al hombre a semejanza del Señor, Él lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo en el nombre de su palabra. Y Él llamó a su nombre hombre en el día en que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró a Set, que tenía la semejanza de su imagen y de su semejanza, porque antes había nacido Jabá Caín, que no era como él, y Abel fue asesinado por su mano, y Caín fue expulsado. Tampoco su semilla está genealogizada en el libro de la generación o de la genealogía de Adán, pero después nació uno como él, y llamó su nombre Set. Si Adán fue creado, esto lo dice el Evangelio de Felipe capítulo 41 y 42. Si Adán fue creado, estarás de acuerdo en que sus hijos son obras nobles. Si él no hubiera sido creado, sino engendrado, estarías también de acuerdo en que su posteridad es noble. Ahora bien, él fue creado y engendró. A su vez, ¿qué nobleza supone esto? Primero hubo un adulterio y luego vino el asesino engendrado del adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por ello, vino a ser homicida como su padre y mató a su hermano. Ahora bien, toda relación sexual entre seres no semejantes entre sí es adulterio. Ok, ¿cuál es la conclusión? Hay dos simientes que están mezcladas en este planeta. Una que domina y controla, que es la simiente de la serpiente. Sí, esa que controla la historia, la religión, la economía, la política. Y otra que es dominada, controlada y que aún sigue dormida. La única manera de tomar control es despertando. Y el despertar llega a través del conocimiento. Y ese conocimiento que se nos negó, pero que ahora está saliendo a la luz. Ellos no quieren que tú lo conozcas. No quieren que conozca la verdad, no quieren que conozca la historia. Y por eso crearon las religiones y sus fábulas para mantener atontados y engañados a la humanidad. Sí. Si hay algo que ellos le temen es al conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento te despierta, te levanta y te hace ver tu verdadero origen y tu verdadero propósito.
Recordemos las palabras de Jesús el Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Les voy a dejar otros textos antiguos para que ustedes los lean. Si este video te fue de utilidad, dale me gusta para que YouTube pueda hacerlo llegar a otras personas. Suscríbete al canal y no guardes esta información solo para ti. Compártela. Hácela llegar a tus seres queridos, a tus amigos, a todos a quien tú puedas. Nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.